No hay terreno más peligroso para el corazón humano que aquel donde la necesidad ha sido reemplazada por la abundancia. Porque cuando todo empieza, hermanos, a marchar bien, cuando hay estabilidad, provisión y tierra firme, es ahí donde también se revela lo que realmente hay en nosotros. No siempre dejamos, hermanos, de buscar a Dios cuando hay problemas. Muchas veces dejamos de buscarlo cuando todo parece que está bien. Ese era el momento en que vivía el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8. Después de 40 años en el desierto, estaban por entrar en una tierra buena como Dios lo había prometido. ¿Qué había en esa tierra? Bueno, ríos, trigo, viñas, ganados, aceite, miel, una tierra donde no les faltaría nada a ese pueblo. La provisión de Dios no sería ya solo diaria y milagrosa, sino sería estable y podrían ellos contemplarla visible. Pero justo antes de entrar, Dios les habla y les da una advertencia: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque la bendición puede convertirse, hermanos, en una antesala para el olvido, y la abundancia o la prosperidad, como algunos lo dicen, en el escenario perfecto para un corazón autosuficiente. Por eso que el tema de esta mañana, la advertencia de Dios contra la autosuficiencia del corazón. Culturalmente, esto marcaba una transición profunda para este pueblo. De la vida nómada en tiendas, pasarían a casas, a campos, a vivir de diferente manera. Del pan del cielo al fruto de la tierra. Pero el cambio externo no garantiza que realmente haya una fidelidad interna. Por eso la advertencia. Y así como Israel caminó por el desierto hacia la promesa, nosotros también vivimos dependiendo del Señor. Por eso esta palabra también es para nosotros. Porque aunque nuestra tierra no sea la misma, sí tenemos el mismo corazón que pueda que olvide o pueda olvidar cuando estamos en la comodidad, y también puede exaltarse cuando estamos estables, en la estabilidad. Así que, iglesia, con este sermón quiero que hoy seamos llamados y desafiados a esto, porque Dios te llama a obedecerle y a depender de Él para que tu corazón no se vuelva autosuficiente. Veamos primero cómo Dios prueba el corazón para revelar su verdadera condición. Vamos a los versículos del 1 al 6, capítulo 8 de Deuteronomio. Dice así: todos los mandamientos que yo os ordeno, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Aquí vemos un llamado a la obediencia, recordando la prueba en el desierto. Hermanos, el Señor nunca llamará a su pueblo a una obediencia superficial, ni mucho menos a medias. El versículo 1 nos marca el tono de todo el pasaje. Dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra. Aquí no solo se manda a obedecer, sino a hacerlo con cuidado.
tendréis cuidado, dice, de ponerlos por obra. O sea, con atención, con vigilancia, sin confiar en nosotros mismos. No hay espacio para una obediencia a mi manera, ni para decidir si quiero o voy a ser fiel o no. Ese mandato abarca cada aspecto de la vida, porque el Dios que los rescató no busca una adoración vacía, sino una adoración genuina, una adoración verdadera, una obediencia que se vive con cuidado, sabiendo que nuestro corazón puede alejarse sin que nosotros nos demos cuenta. Se va alejando poco a poco. Y la razón para obedecer no es tener miedo al castigo, porque sería un grave error, sino recordar cómo Dios los ha tratado en el pasado. Veamos el versículo 2, lo deja muy claro. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. ¿Cuál camino? Bueno, en el desierto. Iglesia, el pueblo de Israel pasó 40 años caminando por tierras áridas. Si mira, a veces caminar de aquí a la Plaza Madero, ¿usted ya está cansado? Pues 40 años por tierras áridas, sin seguridad humana, sin recursos estables, dependiendo de Dios día tras día. Dios los llevó en ese camino no para perderlos ni destruirlos, sino que tenía un objetivo para probarlos que había en sus corazones y al mismo tiempo transformar ese corazón. Ese era el propósito: humillarlos, probarlos, revelar lo que había ahí adentro en ese pueblo. No porque Dios, hermano, sea malo, ni Él disfruta o se siente o está sentado en su trono disfrutando cómo nos prueba y se ríe. No es malo ni disfruta del sufrimiento de su pueblo, sino porque quiere enseñarles a depender de Él. Una enseñanza única y no de lo que ellos podían recibir. El texto repite el término corazón. Corazón aquí, allá, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el mayor problema, hermanos, de Israel no era la escasez, sino ellos tenían un problema mucho más allá. Ese era el orgullo oculto, la autosuficiencia que los hacía creer que podían vivir sin Dios. Dios no estaba probando la fuerza física de Israel, a ver si ellos podían aguantar, no, sino la condición espiritual del centro de su ser. Eso es lo que estaba, ese es el objetivo del Señor. Llegar y estar en el desierto no fue un descuido que se le pasó a Dios, sino que era una estrategia. Era un lugar árido, como lo dije anteriormente, lleno de peligros, desafíos. Allí, en ese lugar que parecía que estuvieran abandonados en la nada, cuando el hambre llegó con furia, Dios no los dejó solos. Ellos asumían que estaban solos y Dios cada vez intervenía para hacerles saber que ahí estaba Él. Dice el versículo 3, te hizo tener hambre y te alimentó con el maná. ¿Qué era el maná? ¿Qué sabor tenía el maná? Bueno, Éxodo 16, versículo 31 dice, y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla de un cilantro blanco, y su sabor era como de hojuelas de miel. Qué rico era, hermano. Creo que una persona de ese tiempo me escucha, me diría otra cosa, pero era como hojuelas con miel, dice. Este pan desconocido para ellos fue una lección que vino del propio Señor del cielo. ¿Para qué? Para enseñarles que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor.
Pero el pan no era lo más importante, era el medio para enseñarles a confiar en la palabra de Dios. Hermanos, el hambre no era señal de que Dios los había olvidado, era parte del aprendizaje y de madurez para ellos. Era un sermón diario sobre depender, cómo depender de Dios. Pero no solo les dio el maná. Si leemos el versículo 4, dice: tu vestido no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie. Mire qué bendición. ¿Se puede imaginar que su camisa y sus zapatos nunca se desgasten, hermanos? Esa ropita de domingo, que nunca se desgaste, esos zapatos que usted, qué tremendo estar viendo por 40 años que nada de eso le sucedía. Es decir, todos los días Israel veía milagros, eran testigos de la bondad de cómo Dios los preservaba. Cada paso fue sostenido por su fidelidad en medio de un lugar imposible. ¿Usted alguna vez ha estado en un desierto? Literalmente. Cuando usted ve las películas y ve documentales, es terrible. Pero allí, en medio de eso imposible, Dios fue suficiente para este pueblo. Lo que Israel no podía producir, Dios lo proveyó siempre. Y por eso es que Moisés dice después en el versículo 5: debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. ¿Por qué razón nos estaba disciplinando? Porque el pueblo durante esos 40 años no solo fue probado, también fue, rebelde. Se quejaron cuando tuvieron hambre, dudaron cuando no vieron agua, menospreciaron la promesa cuando escucharon a los espías una y otra vez, dijeron: mejor volvamos a Egipto, desafiando al Señor por 40 años. Así que esta disciplina no fue castigo, sino una corrección amorosa de parte del Señor. Dios no los estaba maltratando, sino que Él, como un buen pastor, los estaba dirigiendo, moldeando a esta generación rebelde. Si bien es cierto que para nadie es agradable la disciplina, para nadie, pero para Israel el desierto fue la escuela donde el Padre los cuidó como a un hijo. Qué maravilloso y misericordioso nuestro Señor. ¿Para qué? Para vivir como un pueblo santo. Por eso, la conclusión natural es el llamado a la obediencia. El versículo 6 dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y temerle. La obediencia es lo que estaba exigiendo Dios. El corazón que recuerda la disciplina amorosa de Dios teme. ¿Cuántos hemos sido disciplinados por el Señor? Todos. ¿Acaso no hay temor en su corazón ante Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando recordamos esa disciplina de parte del Señor, que es amorosa, viene un temor hacia Él. Y el corazón que teme, obedece. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor Dios te ha traído, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Este versículo no fue escrito solo para Israel, sino para todos nosotros hoy, aquí en esta mañana. Dios los hizo caminar por el desierto para exponer lo que había en sus corazones, hermanos. Él ya lo sabía, pero ellos necesitaban verlo para aprender a depender de Él. Ellos necesitaban ver su condición para ver cómo era grande la provisión de parte de Dios. Hermanos, queridos hermanos, ¿usted está en pruebas? Jamás la prueba viene al creyente para dañarlo, sino lo que hace es ampliar el conocimiento que tenemos del Dios Santo, para conocerlo más. Ninguna prueba va a ser para que usted esté sufriendo solo por sufrir. No, hermanos. ¿Qué tipo de
de pruebas te encuentras en este momento? Quizás estás sufriendo mucho. Muchos de ustedes han sido probados todo el año y hasta el día de hoy quizás no se ha solucionado nada. En la salud, en las finanzas, en las relaciones, en esperas que parecen jamás terminar. Y ante todo eso, hermanos, ¿qué sale de tu corazón? ¿Confianza o queja? ¿Sumisión o reclamo? ¿Fe o desesperación? Bueno, enojo contra Dios y los demás. ¿Qué es lo único que nos puede sostener ante la prueba? ¿El dinero? Para muchos es el dinero. ¿El trabajo? ¿La esperanza en mis habilidades, en mi profesión, en mi intelecto? Que eres hábil para los negocios. No, eso no es suficiente. Quizás estás atravesando la prueba más dura de tu vida este día. ¿Qué más pruebas podemos estar viviendo? Que tu matrimonio ya no tiene solución y tienes meses de estar separado de tu esposo, de tu esposa. O quizás viven en la misma casa, pero la indiferencia y la frialdad es lo que se respira ahí en tu hogar. Algunos están luchando con adicciones y no pueden salir. O hiciste algo que no debías de haberlo hecho y hoy tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Entonces, ¿qué o quién puede sostenernos? Iglesia, ese es el quebranto. Es donde Dios quiere obrar. El único que nos puede sostener es el Señor. Tu fuerza y consuelo está en su palabra, en su fidelidad, así como dice el salmista en Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría parecido en mi aflicción. Qué texto más hermoso. Ahí nos estamos sosteniendo todos, en las promesas de su palabra, no en las promesas de los amigos. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, el problema es que si es tu deleite, porque el deleite muchas veces lo ponemos en otras cosas y Dios te está llevando a un punto que te deleites en Él. Te está llevando a través de todo lo que estás pasando a que lo veas solo a Él, a que Él sea el deleite de tu vida. Entonces habría perecido en mi aflicción. En otras palabras, es la palabra de Dios atesorada y obedecida la que sostiene al creyente en medio de la prueba. Por eso que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo Moisés, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No salimos de la aflicción solo porque se acabe, sino porque su palabra nos sostiene dentro de ella. Iglesia, tendemos a huir. No huya de la prueba. No la ignore. Mejor pregúntese, ¿qué dice esta prueba de mi corazón? ¿Qué dice esta prueba de cómo veo a Dios? Si pasamos la estadística en este lugar, ¿cuánto estamos siendo probados? Levanten la mano, todos lo haríamos, de una u otra manera. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando ya no nos falta nada. Cuando Dios bendice abundantemente. Leamos los versículos del 7 al 10. Versículos del 7 al 10. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado,
bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¡Wow! Yo siendo y leyendo este sermón, yo me imaginaba qué precioso haber sido cuando te estaba diciendo el Señor, y va a ser una colina, y va a ser aquello. Yo, qué lindo, wow, no voy a trabajar. Qué bueno, solo voy a tener ahora. O sea, te puedes imaginar tantas cosas. Después de recordar el desierto, Moisés hace algo. Dirige la mirada del pueblo hacia adelante, hacia la tierra que están por heredar. Dice el 7, porque el Señor tu Dios te trae a una buena tierra. Y no exagera, hermanos. El texto, lo acabamos de leer, describe un lugar de abundancia, de recursos naturales generosos. Agua en abundancia, cebada, trigo. ¿Qué más no había ahí? Una gran variedad de alimento y cantidad grande. Había estabilidad, le prometí estabilidad, y había para muchos, como dicen, prosperidad, pastor. Hay 7 elementos enumerados: arroyo, fuentes, aguas profundas, trigo, cebada, viñas, higuera, granado, aceite de oliva y miel. Versículo 9, tierra donde comerás pan sin escasez y nada te faltará en ella. En otras palabras, Dios los está por introducir en un lugar donde no había necesidad, ni hambre, ni sed, ni dependencia de lo que caía del cielo como el maná. Ahora tendrán posesión, ahora van a tener cosecha, van a tener abundancia. Pero justo ahí está el peligro. Moisés no los prepara para sobrevivir a la escasez, no, sino para saber vivir en la abundancia. Porque cuando están saciados, la respuesta correcta no será la indiferencia, sino la adoración. Dice versículo 10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios. Dios les concede una tierra de provisión para que reconozcan su mano generosa. La bendición no era un fin en sí misma, sino una oportunidad para honrar al dador y dueño de todo. Hermanos, es que la abundancia, hermanos, de verdad, la abundancia es una oportunidad para adorar, no para confiarnos. Cuando Dios sacia, no solo llena la mesa, también llama al corazón, a nuestro corazón, que lo reconozcamos, a reconocerlo. Por eso es que la provisión no debe producir orgullo, sino que debe producir gratitud. No debe producir independencia, sino que una total dependencia de quien nos lo ha dado. ¿Qué es más importante, la provisión o el dador? Dador. El pan que llega a la mesa es un recordatorio que no vivimos de nuestra fuerza, sino de su bondad. Hoy usted va a almorzar, va a cenar. ¿Quién ha dado ese pan a su mesa en su hogar? Dios. Por eso el corazón saciado no debe de jactarse, sino bendecir al dador con mayor reverencia. Así que ahora Dios les daría el pan de otra manera, pero seguiría viniendo de Él mismo. El pueblo ya no tendría que levantarse cada mañana esperando el maná. Ahora verían campos llenos. Pero el riesgo, como lo dije, era creer que todo eso era resultado de su esfuerzo, de su sabiduría, de su propia planificación, de su propia astucia y estrategia, y no del pacto de gracia que Dios había establecido con ellos. Permítame contarles algo que me pasó a mí hace años. Cuando mi padre murió, quedó una herencia de un edificio. Me dijeron que todo lo que se vendiera del edificio iba a ser mío. Era un edificio grande, era calculado en un par de millones de dólares. Y todo iba a ser para mí.
No lo habían vendido y yo ya estaba buscando casas, carros. Yo me estaba volviendo loco. Una casa de $500,000 andaba viendo y yo así, como que ya tuviera el piso. Y solo esa tiene. En mi corazón ya era rico. Mire, y sabe, pensaba hasta esto, qué difícil para los pastores que no tienen esta oportunidad como la que yo tengo de decir. Pensando en mis compañeros ministeriales. Entonces, varios compradores vinieron con buenas ofertas, pero yo, Héctor, lleno de codicia y de seguridad en mí mismo, no acepté ninguna porque creía que podía conseguir más dinero. Con el tiempo, todos se fueron. Cuando intenté buscar al que ofreció más, este ya había comprado otras propiedades. Nadie ya me ofrecía nada. Yo me pasaba torturando, ¿por qué no acepté la primera oferta? Hasta que un día mi madre me llamó por teléfono y me dijo, hijo, vendí la propiedad. Yo dije, uy, papá, hoy sí. ¿Y en cuánto, mamá? En $100,000. ¿Qué? Sí, y pagué todo. Los chillos, los problemas que habíamos dejado, que había dejado tu papá, todas las deudas, todos los pagos pendientes. Solamente $5 te dejamos. Lloré. Mis planes habían desaparecido. Mi orgullo estaba en su máxima potencia. Mis sueños se habían derrumbado. Cuando hablé con el pastor Javier, él solo me dijo lo siguiente: Dios, Héctor, examinó tu corazón y encontró una total independencia, orgullo y arrogancia y codicia. Gózate en que Él te haya corregido. ¿Qué voy a hacer, hermano? Amén. Mucho tiempo después entendí algo. No hay riqueza más peligrosa que la que llega a un corazón que no depende de Dios. Hermanos, yo no necesitaba el dinero. Yo necesitaba que Dios tratara con mi corazón. La abundancia puede ser una prueba más peligrosa que la escasez. Por eso el Señor nos dice, cuando comas y te sacies, bendecirás al Señor. Yo necesité que Dios me detuviera antes de tener, pero otros tropiezan cuando ya tienen lo que buscaron. Le voy a dar otro ejemplo. Tenía un amigo en la iglesia donde yo nací, de que él lo quitaron de su trabajo. Todos los días teníamos culto de oración y milagros, le llamábamos, a las 5 de la mañana. ¿Quién cree usted que estaba a esa hora? Él, todos los días a las 5 de la mañana, postrado en el altar, orando. El Señor lloraba por el trabajo. Por favor, dame el trabajo, por favor, por favor. Dios escucha su clamor, le concede el trabajo, pero poco a poco dejó asistir a los cultos. Ya no llegaba a los cultos de domingo, dejó de servir. Ya dejó, y lo primero que decía, y si me das mi trabajo, te voy a dar la ofrenda que siempre, te voy a diezmar. En aquel tiempo de diezmo, te voy a dar. Nunca volvió a la iglesia. Hasta el día de hoy. El trabajo por el que tanto clamó, su corazón lo volvió un ídolo. Lo hizo creer que puede vivir independiente de Dios. Entonces, el resultado de esa independencia, el corazón se vuelve frío, sin devoción, y el resultado es que la adoración se pierde. El corazón ya no teme, y aunque la alacena, la cuenta de banco estén llenas, el alma se encuentra totalmente vacía. Así que Moisés está preparando al pueblo no para la guerra, sino para la tentación más útil, el éxito, la abundancia. Porque cuando el pueblo está de rodillas por hambre, clama. Pero cuando está saciado, se olvida, se enfría, viene tarde al culto, no adora, deja de dar su ofrenda, es indiferente, es orgulloso, es arrogante, es autosuficiente. ¿Ha bendecido el Señor tu vida? ¿Tienes estabilidad, alimento,
salud, familia, provisión. Sí, yo sé que sí. Si tienes todo esto, entonces eres una persona bendecida. No permitas que esa comodidad te haga olvidar que todo vino de la mano del Señor. Que cada fruto que hoy tú disfrutas y tu familia fue sembrado por la gracia de Dios, no por tu mano. Ay, tú hermano que estás en pruebas y dices, yo no tengo nada. Antes de quejarte por lo que te falta, detente y da gracias a Dios por lo que has recibido. Porque quien no bendice en lo poco, tampoco lo hará cuando tenga más. No agrandezcas esperando que todo cambie. No agradezcas esperando que todo cambie, perdón. Agradece porque Dios te está formando en medio de la prueba. Adora al Señor. Bueno, ahora veamos cómo Dios advierte a un corazón que olvida al dador y se vuelve autosuficiente. Veamos los versículos del 11 al 20, hermanos. Vamos, versículos del 11 al 20. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto en la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Tierra sedienta donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor, vuestro Dios. Moisés continúa su advertencia y ahora lo hace apuntando directamente al corazón del peligro que se avecina. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, el versículo 11, y lo repite una y otra vez en este pasaje. Desde que iniciamos, como si supiera que el corazón humano tiende a recordar el pan, pero no al dador, a disfrutar la bendición, pero a desechar al que lo dio. ¿Cómo comienza el olvido? Pongamos atención. ¿Cómo comienza el olvido? No con un rechazo obvio o abierto, sino con un pequeño desvío. El corazón empieza a relajarse, la obediencia ya no es prioridad, la palabra pierde importancia en nosotros. Aquí está el corazón del asunto. La comodidad puede apagar esa conciencia espiritual. Así que, iglesia, tengamos cuidado, pues la abundancia suele adormecer el alma y apagar poco a poco la conciencia del Señor. Porque al que le falta la provisión, la necesidad lo empuja a orar, a clamar. Pero cuando la provisión abunda, muchos no responden con gratitud, sino con orgullo. Y la manifestación es un corazón orgulloso, es la autosuficiencia, como si fueran ellos quienes pusieron el pan en la mesa. Entonces, hay una característica cuando el hombre se sacia, y es que deja de orar, y cuando siente que no necesita, deja de depender de Dios. Y cuando eso ocurre, el corazón empieza a decir, como en el versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Dolorosamente muchos están viviendo así actualmente. Y es ahí es donde la autosuficiencia se convierte en tu ídolo.
El yo toma el trono de tu corazón. Ya no se reconoce al Señor como la fuente de la vida, el sustento de la estabilidad. Ahora todo se atribuye a méritos propios. Eso es autosuficiencia espiritual. Pero escucha, hermanos, este texto no es solo para los que estaban viviendo en esa prosperidad, es también para los que no tienen mucho, pero en su escasez han dejado de depender. Yo conozco muchas personas así, porque hay una autosuficiencia silenciosa que no necesita riquezas para aparecer. Por eso que tú no puedes estar pensando, es que está hablando de la abundancia de algunos. No. Esa autosuficiencia silenciosa está por ahí, que no necesita tener mucho para manifestarse. Solo basta con dejar de temer al Señor. Solo basta con dejar de recordar de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Solo basta de dejar de confiar e inmediatamente empezarás a confiar en otra cosa. Por eso, si alguien aquí piensa, bueno, esto no es para mí, yo no vivo en abundancia, entonces ponga atención. Este pasaje enseña que tanto la prosperidad como la necesidad son una prueba. Y la prueba no está en los bolsillos, está en el corazón, hermano. Eso es justamente lo que el Señor enseñó a través del desierto, cuando leímos el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Esa prueba no ocurrió solo en escasez, no. El mismo capítulo incluye el contraste con abundancia: agua, trigo, viñas, aceite, pan, sin escasez, los versículos 7 y 9. Y sin embargo, la advertencia es la misma: no olvides al Señor. Entonces, esto nos muestra que tanto la escasez como la abundancia prueban el corazón en ambos. El Señor está mirando lo mismo. ¿Quién ocupa el centro de tu vida? ¿Dios o tu autosuficiencia? Hermanos, si estás en prueba, este texto nos anima, porque el Señor está examinando nuestro corazón. ¿Cómo reaccionas ante la espera, la escasez, el silencio? ¿Dependes de Él o de ti mismo? Así lo resume Moisés en el versículo 18. Él es quien te da el poder para hacer riquezas. ¿Quién lo hace posible todo, hermanos? El Señor. Hermanos, si hoy tienes trabajos, si tú trabajas, es Dios. Si tu cuerpo funciona, es por Dios. Si tu mente razona, es por Dios. Si tu familia se mantiene unida, es Dios actuando. Y si no tienes nada de eso, pero tienes a Cristo, entonces tienes más que Israel en Canaán. Porque la provisión más grande no fue la tierra, fue el pacto en ellos. Y ese pacto fue cumplido no con terrenos, campos, tierras, sino en una cruz. Iglesia, si el mayor problema del corazón es la autosuficiencia, ese olvido orgulloso que dice, que se jacta, yo puedo solo, yo lo merezco, entonces muestra un grave problema en nosotros. ¿Sabe? Nuestra mayor necesidad no es más pan, es un Salvador. Y ese Salvador ya vino y entró también en un desierto. En Mateo capítulo 4 versículo 14 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado. Allí, en el mismo lugar donde Israel pecó, falló y nuestros corazones fallan, Cristo venció. Durante la tentación, Jesús rechazó usar su poder para convertir piedras en pan. No se lanzó desde el pináculo del templo esperando que lo rescataran los ángeles. Y no adoró al diablo para obtener los reinos de este mundo. Resistió, hermanos, cada tentación con la palabra de Dios. En la primera tentación citó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no se apoyó en su fuerza. No usó su poder para evitar la prueba.
no tomó atajos, no fue autosuficiente, se humilló, dependió de su Padre y obedeció perfectamente. Jesús, el verdadero Israel, obedeció donde nosotros hemos fallado. Y por su obediencia perfecta hoy somos aceptados. Y después, fíjese, en Juan capítulo 6, versículo 35, el mismo Cristo se presenta no solo como uno que sabe vivir sin pan, sino como el pan de vida mismo. Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Lo ve? Él no solo nos enseñó a vivir de la palabra, Él es la palabra encarnada. Él es el maná eterno, Él es el agua viva, Él es la provisión perfecta de Dios para un pueblo que siempre olvida. Con base a esto, hermanos, resulta la siguiente pregunta entonces: ¿cómo puedo vencer la autosuficiencia en mi corazón? La única manera, dice el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sabe lo que está diciendo este texto hermoso? Está hablando del corazón que atesora. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esto quiere decir que el verdadero examen no se mide por lo que tienes o por lo que te falta, sino quién es tu tesoro. Si tu tesoro eres tú mismo y no Cristo, entonces confiarás en tu autosuficiencia y no en su palabra. Por eso la solución no es mirar más lo que tenemos, hermano, o lo que no tenemos, sino mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi corazón? Pregúntese, preguntémonos, ¿realmente reina? ¿Realmente la palabra es tu tesoro? Porque cuando el corazón guarda la palabra, el evangelio puro, difícilmente el orgullo lo gobierna y lo dirige, sino que se llena de temor reverente hacia Dios. Y donde hay temor de Dios no hay espacio para la autosuficiencia. Ese es el corazón que el Señor desea, hermanos. Un corazón que recuerda, que teme y que reconoce que todo lo que tiene y tendrá y todo lo que es viene de las manos de un Dios misericordioso, nuestro Señor. Así que las pruebas solo revelan lo que hay en tu corazón, hermano, pero la cruz revela lo que hay en el corazón de Dios y es su gracia. Es por eso que Dios te llama a obedecerle y a depender de Él para que tu corazón no se vuelva autosuficiente. ¿Qué debemos hacer entonces como creyentes? Bueno, el versículo 11 dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué hacemos? Revisa tu corazón en la prueba y en abundancia. Dios prueba el corazón tanto en escasez como en la comodidad. La pregunta no es cuánto tienes, sino qué dice tu corazón cuando Dios da y cuando Dios quita. En escasez surge la queja. En abundancia surge el orgullo, pero en ambas Dios está revelando lo que hay en ti. También recuerda el desierto, la memoria. Es tu medicina espiritual, ¿sabes? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, enseña que el desierto no fue un accidente, fue una formación. El cristiano que olvida cómo Dios lo sostuvo antes, fácilmente lo olvidará cuando todo esté bien. Recuerda, ¿quién te sostuvo cuando no tenías nada? En tus peores momentos, ¿quién ha estado contigo? Y así tu corazón no se enaltecerá cuando tenga mucho o cuando tenga la provisión. Guarda la palabra en tu corazón para no caer en autosuficiencia. El problema no son las bendiciones, es el corazón que olvida. ¿De quién viene la bendición? Por eso que el salmista ora, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Un corazón lleno de la palabra difícilmente se llenará de orgullo, porque ahí es donde la palabra domina, el orgullo muere. Prepárate espiritualmente antes de recibir. Mire, muchos creyentes, igual que Israel, antes de entrar a la tierra prometida, desean que Dios les abra puertas, trabajo, estudios, negocios, proyectos, ministerios. Y suelen decir, seré fiel,
daré más, glorificaré a Dios cuando me vaya mejor. Pero este pasaje nos enseña algo importante. La preparación que Dios pide no es económica, es del corazón. Dios no solo quiere darte provisión, Él quiere que cuando la recibas tu fe siga dependiendo de Él, porque lo más probable es que te lo vuelva a pedir. Así que antes de pedir que lleguen las oportunidades, deja que Dios trate con ese corazón, porque lo más glorioso, hermanos, no es recibir, sino recibir sin depender de Dios. Eso es lo más peligroso. Y por último, hermanos, vuelva a Cristo como su provisión más grande. Estés en escasez o en abundancia. Hermanos, si estás en el desierto, Él te sostiene. Si estás en abundancia, Él te guarda del orgullo. Si tu corazón se enfría y confía en sí mismo, Él te restaura. Cristo no es solo quien te bendice, Cristo es la bendición. Cristo no es solo quien te da provisión, Cristo es tu provisión perfecta. Él es el pan de vida, tu seguridad, tu esperanza real. No pongas los ojos en las cosas de aquí, de este mundo. Y si tú nos acompañas por primera vez, el mayor peligro no es no tener, sino vivir separado de Dios. Quizás piensas que si tuvieras más, serías feliz, pero la Biblia dice que tu mayor necesidad no es económica, nunca va a ser el dinero, sino espiritual. Tu corazón está alejado de Dios y sin Cristo tu alma está perdida. Ni la riqueza ni la pobreza te harán feliz o más desdichado. Ambas no te salvan. La necesidad no te convierte, solo Cristo puede darte vida eterna. Ni tus logros, ni tus recursos, ni tus fuerzas, ni tu sufrimiento, ni tu esfuerzo moral pueden salvarte. Como lo acabamos de ver, Cristo es el pan de vida. Él es la provisión que tu alma necesita, amigo y amiga. Él murió por tus pecados y resucitó para darte un corazón nuevo. Si vienes a Él arrepentido, Él no solo te perdona, te adopta como hijo. La vida sin Cristo es desierta. Estás en ese desierto, aunque estés rodeado de abundancia. La vida con Cristo es plenitud, aunque todo falte. Termino, hermanos. Hoy hemos visto que el problema no es la escasez ni la abundancia, el problema es el corazón autosuficiente que olvida. El que se enaltece en la comodidad o se desespera en la necesidad va a cometer ese pecado. Pero también vimos que Dios en su fidelidad nos prueba para revelar lo que hay en nosotros, no para destruirnos, sino para transformarnos. Y es por eso esta palabra de gracia para nosotros, porque es advertencia también, pero también es esperanza, porque el Dios que escudriña también restaura, porque el Cristo que obedeció también murió y resucitó para darnos un nuevo corazón. Y todos acá tenemos un corazón hoy que teme a Dios. Amén. Así, hermanos, que no olvide, Dios te llama a obedecerle y a depender de Él para que tu corazón no se vuelva autosuficiente. Amén. Vamos a orar.